noches a todos, bienvenidos y muchas gracias por su tiempo y por venir. Mi nombre es Martín Pizzi, les quería dar la bienvenida en nombre de Equilibrium Global y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en su escuela de posgrado. Quería agradecer la presencia de Gala y de Claudio, que son los expositores de hoy, que nos van a ilustrar y educar muchísimo en una cuestión que muchas veces conocemos de nombre, pero no nos adentramos suficiente con el tema de las microfinanzas y su impacto en la sociedad civil y qué experiencias pueden transmitirnos hacia Latinoamérica. Agradecemos la presencia también de los funcionarios de la Embajada de la India de la República Argentina y brevemente les quería contar que Equilibrium Global es un espacio presente desde el año 2009 que trabaja en la comunidad de las relaciones internacionales en Argentina y Latinoamérica, generando contenidos de especialización en el ámbito de las relaciones internacionales y disciplinas conexas y organizando esta clase de eventos para poder acercar a la ciudadanía y al público ávido de conocimiento y de saber con quienes están dispuestos a ofrecernos tan generosamente. Así que sin más por nuestra parte, agradecerles nuevamente su tiempo y le doy la palabra a la siguiente organización que se va a presentar. Bueno, buenos días. Es una alegría enorme para nosotros estar, me voy a poner de este lado, armado la espalda, estar acá en el Colegio de Abogados para compartir sobre microfinanzas y las experiencias de India y las experiencias de Latinoamérica y cómo pensar juntos cómo podemos hacer sinergias y aprender de estos dos continentes, Asia y Latinoamérica. Yo pertenezco a ECOS, somos dos socias, Jessica y yo, y lo que hacemos es generar red de conocimientos y de transferencias de metodologías y tecnologías entre Argentina y la India, y elegimos India porque nos parece el ecosistema de negocios sociales y comercio justo más desarrollado del mundo, y es en ese ecosistema que nosotros trabajamos para generar esta red, buscar conocimientos en India y traerlos a la Argentina para replicarlos. En 10 años esperamos que esta red sea Latinoamérica que visita India y al revés, ¿no? Es decir, que el intercambio sea entre ambos, entre Latinoamérica y la India. Así que, bueno, hay varias personas acá que ya viajaron con nosotros a India el año pasado y hay varias de las que viajan ahora en noviembre con nosotros. Bienvenidos y esperemos que pueda ser provechosa esta jornada para todos. Gracias. Y creo que el Cari puede venir a presentarse en 2 palabras. Bueno, buenos días, soy Día Rodríguez de la Vega, estoy representando acá el grupo que coordina en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Es el grupo de trabajo sobre India y Asia del Sur, del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI. Muy honrada y muy feliz de poder efectivamente llevar adelante esta actividad con colegas tan prolíficos y que aportan tanto desde la sociedad civil. Muy honrada también por la presencia de 2 expositores de tal nivel. Esperamos que esto sea de una enorme utilidad para todos y que este trabajo en red se multiplique. Muchísimas gracias y bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Maya López, yo represento a Altis Group. Altis Group forma parte de la red ECOS desde 2017. Somos un grupo de firmas que nos dedicamos a ayudar a las organizaciones que necesitan brindar inclusión, educación financiera y herramientas para la economía digital. Trabajamos con un equipo de más de 20 años de experiencia y, como les dije, formamos parte de la red ECOS. El año pasado tuve el privilegio de participar en el primer intercambio viaje Argentina-India. Muy feliz de haberlo podido realizar. Y hoy me toca además presentar a los expositores de lujo que tenemos. Así que voy a hacer una breve reseña de ellos y del moderador de este panel para luego ya dejarlos con el plato fuerte. Chetna Galasina es la fundadora y la presidenta del Mandeshi Bank. Mandeshi Bank se dedica a llegar a esas mujeres rurales, microemprendedoras de la India. Ella es una activista y una habitante de una aldea rural que desde 1996 fundó este banco, que es el primer banco de mujeres rurales del mundo. Este banco se dedica a empoderar a estas mujeres emprendedoras de estas pequeñas comunidades
proveyendo no solamente capital, sino también conocimiento, acceso a los mercados y apoyo social a las comunidades. Hoy en día, Mandeshi Bank tiene más de 90.000 cuentas y su capital asciende a más de 22 millones de dólares. Regularmente va creando productos y servicios financieros específicos adaptados a las necesidades de estas mujeres. Además, en 2016, Chendna fundó la primera Business School for Rural Women in India y en 2013 se lanzó la primera Chambers of Commerce para mujeres microemprendedoras en ese país. The Mandeshi Foundation, la fundación Mandeshi, además tiene programas de empoderamiento de la comunidad, ocupándose de la conservación del agua, de los programas de comercio para estos microemprendedores y además a la juventud, llegando con programas deportivos y con el programa Bicycle for Girls, que les provee a las pequeñas niñas y mujeres de la aldea de bicicletas de forma gratuita para que puedan acceder a la educación. En enero de este año, Chendna estuvo como co-chair of the World Economic Forum in Davos y además recibió un premio en noviembre de 2017 de Forbes India. Además, nos acompaña Claudio González Vega desde 1982 hasta 2010. Fue profesor de desarrollo agroeconómico en la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, donde hoy es profesor emérito. Además, fue director del Rural Finance Program, un programa de desarrollo de la agricultura en Estados Unidos. Su investigación se fue enfocando a través de su extensa experiencia en lo que tiene que ver con finanzas para pequeños emprendedores, para mujeres y para comunidades que generalmente no acceden a estos servicios. Además, su investigación se centra en lo que tiene que ver con regulación, supervisión particularmente de empresas que brindan financiación pero que no son bancos, digamos, formales. Además, Claudio fue decano de la Universidad de Ciencias Económicas de Costa Rica y fue asesor de numerosas universidades y numerosas instituciones a lo largo de todo el mundo. Actualmente y desde 2015, él forma la Board of Trustees de la Fundación de Microfinanzas del BBVA francés. Además, tenemos como moderador a Ignacio Carballo, que es investigador de la UCA y de la UBA, licenciado en Ciencias Económicas, con un posgrado en Inclusión Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias. Hola a todos, me toca a mí. Bueno, a ver si suman algo al micrófono o no, suman algo, o sea, pero de fondo no escuchan cuando. Bienvenidos y gracias a todos por venir. Me toca hoy ocupar el lugar central de esta mesa, no porque lo quiera, si lo quiero explicar también, sino porque don Claudio quiere jugar para la parte de la derecha. Y Chendna no habla español, así que tiene su traductora personal y se ve obligada a traducirlo, pero después lo vamos a cambiar. Yo soy aquí un observador y vengo a aprender al igual que ustedes. Solamente me gustaría dar una breve reflexión del valor que tiene poder contar con estos dos ponentes de este calibre. Generalmente y principalmente en vísperas de eventos internacionales como es el G20 que estamos presidiendo este año, lo que nos encontramos es con la visita de muchos actores y referentes internacionales que no tienen mucha llegada a las instituciones de microfinanzas por razones lógicas de cómo está confeccionado el sector de las microfinanzas en Argentina. Es un sector todavía subdesarrollado, es un sector incipiente, es un sector que no ha podido asistir a muchos de los eventos que justamente son eventos de formación que deberían estar orientados para las instituciones. Entonces, la idea de esta jornada es principalmente acercar contenidos teóricos y empíricos en términos de inclusión financiera y en términos de microfinanzas, pero para ustedes. Por eso los voy a invitar y los quiero invitar a que a lo largo de estas dos exposiciones magistrales que vamos a tener, que vayan pensando preguntas, que vayan formulándose inquietudes y que después de que ellos terminen de exponer, nosotros quisiéramos abrir un intercambio, un debate para que esto sea principalmente para ustedes. ¿Bien? El profesor don Claudio González Vega y Chendna son para mí referentes, son realmente personas que admiro. Chendna por su carrera, que la he seguido y estudiado en profundidad, y don Claudio porque ha sido profesor de quien les habla y aparte es
un referente internacional en temas académicos y de investigación en tópicos de microfinanzas. No quiero quitarles demasiado tiempo, lo que sí quiero es invitarlos a que participen. Bien, ese va a ser el factor diferencial de este encuentro cerrado a referentes y actores del sector, que no sea como puede ser de repente el W20 donde participó Chetna o el Film Summit del BBVA donde participó Claudio, donde generalmente nos quedamos escasos y con mucha ganas de hacerles preguntas. Solo en modo protocolar, don Claudio y Chetna hablen todo el tiempo que quieran. Esperemos que sean menos de 30 minutos, pero no queremos escatimar de sus conocimientos. Vamos a comenzar con Claudio, que va a hacer una introducción no solamente de las microfinanzas en Latinoamérica, sino de qué son las microfinanzas, de pobreza, de temas digitales, y después le vamos a dar la palabra a Chetna, quien nos va a contar un poco su experiencia de vida, que a la par de experiencia de vida terminó siendo un impacto social al sector en términos globales. ¿Sí? Así que bienvenidos y muchas gracias, don Claudio, te doy la palabra. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Atkin, Cari, ECOS, Equilibrio Global y Financial Innovation Partners. Y muchas gracias sobre todo a Ignacio por la invitación, pero muy especialmente por haberme brindado el placer y el honor de compartir esta mesa con Chetna, una mujer extraordinaria, y lo digo para que se preparen porque se van a quedar con la boca abierta. Okay. Voy a cometer dos pecados esta mañana. El primero es que no voy a hablar de la India. Y desafortunadamente no tengo la vivencia con la que uno podría conversar, y además, a pesar de que he visitado un poco más de 60 países alrededor del mundo, nunca pude estar en su país, Chetna, y eso me duele mucho. Entonces espero poder hacerlo en algún momento. Lo que voy a hacer son más o menos 4 partes. En una voy a contarles algo personal, en cierta manera, porque yo sé que Chetna también tiene vivencias propias que son magníficas. Contarles desde una perspectiva personal cómo es que llegué a pensar sobre las microfinanzas de la manera en que voy a comentarlo. Luego, decirles cuál es la esencia de lo que debiéramos llamar microfinanzas, cómo esa esencia está siendo amenazada por los cambios que ocurren en estos tiempos, y finalizar dándoles alguna información sobre la Fundación Microfinanzas BBVA, de la cual soy presidente del patronato. Es el directorio de una entidad sin fines de lucro, en España se llama patronato. Es el Chairman of the Board of Trustees. Es una entidad que opera un grupo de 6 entidades de microfinanzas en América Latina, pero de eso les comentaré. Entonces, manos a la obra. Y el segundo pecado. El segundo pecado es, tenemos que tomarme un poquitito de Coca-Cola para animarme. Muy poquito. Dicen que si uno toma Coca-Cola no vive más de 35 años adicionales, de manera que un poco, no tengo tanto miedo. Ustedes van a fijarse a ver si al final me he bebido más de 3 dedos, me riñen, por favor.
al grano. Microfinanzas. Posiblemente existan tantas definiciones de microfinanzas como personas, visiones del mundo, periodistas, y se habla de ellas de una manera bastante imprecisa. Entonces quisiera comenzar definiendo muy estrictamente qué es lo que entiendo por microfinanzas para que podamos luego preguntarnos qué podría pasar en el futuro con esto que llamo microfinanzas. Para algunos, microfinanzas son transacciones financieras muy pequeñas. Es el enfoque en el tamaño de la transacción. Y sí es cierto que las transacciones de microfinanzas son pequeñas, pero no todas las transacciones financieras pequeñas de estos segmentos de la población son microfinanzas. Una deuda que tiene un campesino con la tienda de su aldea es muy pequeña, pero eso no es microfinanzas. También hablamos de microfinanzas como finanzas de los pobres. Y de nuevo es efectivamente cierto que los clientes de las microfinanzas son pobres, pero no todas las transacciones financieras con un cliente pobre son microfinanzas tampoco. Entonces, ninguna de estas dos perspectivas, si bien nos dice unas condiciones necesarias, no nos dice una condición suficiente para que entendamos qué son las microfinanzas. Desde mi perspectiva, la manera correcta de definir microfinanzas es desde la perspectiva de las tecnologías financieras, en particular las tecnologías de crédito. Y acá voy a estar usando tecnología en un sentido un poco más estricto también al que usualmente hablamos de tecnología. Yo hablo de tecnología como una manera de hacer las cosas. La tecnología para sembrar arroz es irrigar el terreno, poner fertilizante, escoger la semilla que se va a usar. Esa es una tecnología agronómica. Y la tecnología, las microfinanzas como tecnología son maneras de resolver el problema que enfrenta quien quiere prestarle a alguien, llevarle ese dinero de una manera conveniente, a un precio razonable, ajustado a las necesidades de este cliente y a la vez de relacionarse el cliente. Entonces es la manera de hacer transacciones financieras. Un economista diría la función de producción de una transacción financiera. Les voy a contar cómo llegué a esta perspectiva. Y voy a remontarme a muchos, bueno, no exageren tanto, muchos años atrás, cuando yo era un estudiante de doctorado en la Universidad de Stanford. Y entonces estaba tratando de entender los temas de las dificultades del crédito rural, el crédito para los campesinos, los pequeños productores agrícolas. Y me enteré que había ocurrido a inicios de la década de los 50 una conferencia internacional muy importante sobre crédito rural. Es interesante recalcar crédito porque era todavía una época en la que se pensaba que con lo único que se puede hacer bien, con lo único que se puede aliviar pobreza, con lo único que se puede promover desarrollo, es con el crédito. Eso ya no lo pensamos así. Hoy día pensamos que todos los servicios financieros, facilidades de depósito, medios de pago, mecanismos para hacer una remesa, seguros, son también muy importantes, tan o tal vez más importantes incluso que el crédito. Pero bueno, fue una conferencia internacional sobre el crédito rural, voy a pasar aquí esto, sobre el crédito rural, que tuvo lugar en la Universidad de California en Berkeley. Hay un auditorio bellísimo allá donde vinieron representantes de
cerca de 100 países los expertos en crédito rural alrededor del mundo, a los que se les pidió que para participar en la conferencia trajesen un documento de diagnóstico de la situación del crédito rural en sus respectivos países. Y esos documentos fueron coleccionados en unos volúmenes relacionados con la conferencia, 2 gruesos volúmenes de cientos de páginas cada uno, y como buen estudiante me leí eso con mucho cuidado. Cuando concluyo la lectura, me pregunto, ¿qué dicen estos documentos? Y entonces dicen 2 cosas de una manera general. En primer lugar, dicen que la población rural de los países en desarrollo no tiene acceso al crédito formal, al crédito institucional. Y por otro lado, nos dicen que sí hay acceso a mercados financieros informales, al crédito informal, en casi todos los países, unos más, unos menos, pero que ese crédito informal es un crédito a corto plazo y sobre todo es un crédito, decían los documentos, a exorbitantes tasas de interés. De hecho, si hubiera existido en ese entonces uno de esos buscadores de palabras que hay ahora en un ordenador, la palabra más usada fue exorbitante. Eran muy apasionados estos técnicos en finanzas rurales. Yo le puse atención a este diagnóstico y me dije, sí, eso es cierto, lo he visto en muchos países, así es efectivamente la situación. ¿Y ahora qué hago? Este diagnóstico no me da ninguna pista acerca de qué es lo que hay que hacer. Entonces volví a leer todos esos estudios otra vez y ya anoté 2 cosas que me llamaron la atención, que me decían cuáles podrían ser las causas de esta situación, y si uno conoce las causas entonces puede comenzar a tratar de resolverla. Y una primera afirmación universal era que no había acceso de los campesinos, los productores rurales, la población rural, al crédito formal porque los banqueros son demasiado conservadores, indiferentes, no les importa, no les interesa atender a esta clientela, nunca van a escuchar a este tipo de población. Y por otro lado, porque había una afirmación sobre la falta de acceso a lo formal y la preponderancia de lo informal, que el crédito informal estaba caracterizado por prestamistas, explotadores, usureros, agiotistas. Es muy interesante, muy lindo, eran unos documentos muy bellamente escritos que describían a los prestamistas siempre como algún animal de rapiña, y en el sur de Asia, Pakistán, India, Bangladesh, etcétera, etcétera, lo más usual era representar al prestamista como un vampiro, ¿verdad? Se chupa la sangre de los deudores completamente. Y en México, Centroamérica, son coyotes. Y en Colombia eran chupacabras. Bueno, y entonces yo me puse a ver estas 2 dimensiones del diagnóstico y me pregunté qué quieren decir y qué tienen en común. Y un momento me percaté que estas 2 explicaciones tienen en común una cosa, y es que están explicando las circunstancias de los mercados financieros rurales alrededor de la noción de voluntad. Entonces, ¿cuál era el problema? Los banqueros no tienen voluntad de hacerlo, no quieren hacerlo, no les interesa. Y los prestamistas, ellos sí quieren, pero ¿para qué quieren? Para explotar, tienen una mala intención, una mala voluntad.
Entonces uno se puede imaginar aquel, es un auditorio bellísimo con unas ventanas de cristalería, lleno de las autoridades en el tema en el mundo, y alguien que habría preguntado, imagínenselo, y entonces, ¿quién tendrá la voluntad? Si los banqueros no tienen la voluntad y los prestamistas lo hacen de mala voluntad, ¿quién? Y la respuesta en ese momento fue el Estado. El Estado sí tendría la buena voluntad de hacerlo. Y durante muchas décadas, a lo largo del mundo en desarrollo, surgieron los bancos estatales de desarrollo rural, de primer piso, los programas de crédito dirigido, de crédito subsidiado, que eran una respuesta a esa pregunta: ¿quién lo quiere hacer y lo podría hacer de una buena manera? Cuando uno mira hacia atrás, dos cosas se hacen evidentes. Uno, que si volviera a hacer esos estudios nuevamente, y de hecho se volvieron a hacer ahí por 1972, unos 20 años después de esa conferencia, volvería a ser el mismo diagnóstico. La población rural no tiene acceso a crédito formal, los prestamistas informales siguen siendo iguales a los que había antes, y para no generar ningún resultado, desde ese entonces hasta el día de hoy, unos 60 años, bueno, tal vez hasta por un medio siglo que esto estuvo en práctica, se usaron millones, miles de millones de dólares de agencias internacionales, de gobiernos, según los diferentes países. Los bancos estatales quebraron, el gobierno los volvió a recapitalizar, volvieron a quebrar, etcétera, etcétera. El crédito subsidiado no terminó en manos de los pobres, sino que terminó en manos de los grandes rancheros, de los ricos agricultores, etcétera. Entonces son unos costos enormes para no lograr nada. Entonces, bueno, un par de noches de vela y ya regresé a donde había comenzado. Dicen que es un problema de voluntad. Tengo que examinar esto con un poco más de cuidado. Los banqueros no tienen interés. Entonces yo me digo, bueno, ya conozco a algunos banqueros, he conocido muchos más a lo largo de mi vida, y la imagen, la vivencia del banquero que yo había tenido, que sería claramente cierta en América Latina, era un banquero el que uno diría, no quiere ganar más, no le interesa, no quiere mejorar su rentabilidad, ¿para qué lo voy a hacer? No quiero ampliar mi participación en el mercado, mi market share, no, ¿para qué? No quiero meterme con eso, etcétera. Entonces, esa noción del banquero que no quiere ganar y el banquero que yo conocía no casaban bien. Entonces, fue necesario preguntarles, señores, ¿por qué no lo hacen? Y tal vez la primera respuesta que dan es que es muy riesgoso. ¿Y por qué es muy riesgoso? Es muy riesgoso porque no los conozco, porque no tengo conocimiento. I lack the knowledge. I cannot see them. I cannot distinguish them. Okay? I see all of those, don't worry, I see all of those peasants at the end of the room back there, and they all look the same. And I am so ignorant about this segment of the population that I cannot tell this one will pay, this one will pay too, but this one, she won't pay, and so on and so forth. And this one needs $100 and that other one needs $40 and so on. They all look the same to me. Entonces, era un problema de riesgo
de falta de conocimiento. ¿Por qué no entonces trata de conocerlos, de entenderlos, de acercarse? Podría hacerlo, pero tengo dos dificultades, me dice el banquero, dos dificultades fundamentales. Por un lado, las transacciones serían tan pequeñas que con los ingresos de esa transacción no podría cubrir los costos de ir allá lejos, por Jujuy o quién sabe a dónde. Y por otro lado, existe toda esta estructura legal, estamos en un colegio de abogados, hay todas estas leyes de usura, todos estos techos a las tasas de interés, y si el Estado argentino no me permite cobrar más de 12% anual de tasa de interés por un préstamo de esta naturaleza, no puedo ni comenzar a pagar los costos de aprender. Algo parecido podría ser con los prestamistas informales, pero no quiero perder tanto tiempo. Tal vez una cosa que es importante pensar, el riesgo sistémico. En Bangladesh, muy cerca de la India, hay unas inundaciones terribles. Cada 3 años hay unas inundaciones que arrasan con las cosechas de los campesinos completamente. El prestamista se dice, yo voy a prestar este año 8, etcétera, y en estos 4 años, uno de ellos, la cosecha se va a perder totalmente, y ese año no puedo recuperar un solo préstamo, ¿verdad? Pero si yo cobrara una tercera parte de ese préstamo que no voy a recuperar en cada uno de los años en que sí puedo recuperar, entonces saldrían tablas. Bueno, pero una tercera parte del préstamo es ya 33% del monto del préstamo, ¿verdad? Y además, este crédito para sembrar arroz o cebada, etcétera, es a 3, 4 meses. Digamos que sea a 4 meses, y entonces va a tener que pagarlo no en 12 meses, sino en 4. Y yo tengo que cobrar ese 33% en 4 meses. Y si yo analizo ese 33% para un cuatrimestre, el equivalente en tasa de interés a eso es 99% al año. Ya llamaron a la policía. Ok, voy a hablar de otra cosa. Y entonces, cuando se reportan tasas de interés de 99% al año en cierto tipo de transacciones, reflejan también este tipo de cosas y reflejan otros abusos de poder de mercado que también existen. Pero entonces, a lo que quiero llegar es que lo que a primera vista parecía ser un problema de voluntad es en realidad un problema de dificultad. Y en el caso de los banqueros, muy evidente la falta, la dificultad. Ellos no sabían cómo hacerlo y no eran las condiciones propicias para que aprendieran a hacerlo. Las microfinanzas es esencialmente un tema de aprendizaje. Y los prestamistas enfrentan otra serie de dificultades que también explicarían esas circunstancias. Entonces, es un problema de dificultad. ¿Y qué dificultad? Es la dificultad de poder producir algo, poder producir una transacción financiera a un costo razonable para el acreedor, para el deudor. Es una dificultad técnica, es una dificultad de producción, como si fuera la dificultad de producir arroz con un rendimiento del doble de lo que es actualmente, o la dificultad de producir una mesa, o la dificultad de producir una cámara. Es un tema de tecnología, la manera de hacerlo. Y cuando hay una nueva manera de hacerlo, a eso es lo que llamamos una innovación.
Entonces, el mensaje central es: las microfinanzas, las finanzas rurales son difíciles, es una dificultad técnica solo se puede resolver con una solución técnica, una innovación. No se podría haber resuelto el problema que reportaban los colegas en la Universidad de Berkeley por decreto. En esos días, ¿quién sería? Bueno, ya la reina Victoria se había muerto posiblemente, aunque vivió muchísimos años. Pero la reina Sofía, etcétera, no podría decir yo, Sofía VII de España, decreto, se acabó, o todo el mundo tenga crédito, como sea. Bueno, entonces, esto me lleva a la definición de microfinanzas. ¿Okay? Y acá es una oferta de servicios financieros, todos. Si fuera solo crédito, estaría hablando de microcrédito y no de microfinanzas. Cuando hay ciertas características que voy a mencionar en un minuto de cliente, transacción, actividad a financiar, que hacen que si yo uso una tecnología bancaria tradicional, no resulta rentable hacerlo, no resulta sostenible. Pero tal vez habría otras maneras de hacerlo. Y una colección, un vector de esas otras maneras de hacerlo, de algunas de esas otras maneras de hacerlo, es lo que llamamos microfinanzas. Entonces, dos cosas brevemente. ¿Qué características? La informalidad del cliente. No tiene un registro, una patente. La falta de separación entre el hogar y la empresa, entre el dinero de las ventas de la señora en la calle, lo pone en su bolsillo y al mediodía saca del mismo bolsillo y le dice a la hija, anda a comprar el almuerzo, y sigue vendiendo en la tarde y vuelve a poner en su bolsillo, y al final de la tarde le dice a la hija, ahora compra la medicina del abuelo, etc. Entonces, no hay una separación clara entre hogar y empresa para entender la oportunidad productiva que la empresa podría tener para que ese préstamo pueda ser pagado. Son pobres, no tienen activos hipotecables, no tienen bienes raíces que un banco esté dispuesto a recibir. Son muy vulnerables, sufren con terremotos, con inundaciones, con vendavales, etc. Se mueven mucho, si no pregúntenle a los venezolanos por dónde van ya llegando a pie. Y la transacción es muy pequeña, hay grandes distancias, no solo geográficas que los separan a uno y otro, acreedor y deudor, sino distancias étnicas, religiosas, lingüísticas. En Guatemala, los indígenas mayas de Guatemala hablan 52 lenguas diferentes. Y no quiero ni preguntar cuántos cientos de lenguas en la India, ¿verdad? Dialectos, etc. Hay poco control de parte de sus agentes de las cosas externas, no pueden protegerse ni del clima, ni de la macroeconomía, ni de la inestabilidad política, mucha. Y la opacidad y la heterogeneidad son dos características centrales. Por un lado, hay poca información, o quien trata de verlos desde afuera no sabe mucho sobre ellos. Es un problema de información incompleta, información imperfecta y heterogeneidad. Y ese era el tema que trataba en una conferencia que dicté antier acá en el Banco Francés, de que precisamente cuando somos tan ignorantes, todos los pobres nos parecen iguales. Pero los pobres son el grupo humano más heterogéneo, con mayor diversidad, con mayores diferencias entre unos y otros, ¿verdad? Amartya Sen decía, los seres humanos somos individualmente diferentes, ¿verdad? Eso es, completamente distintos. Y eso hace que si yo estuviera evaluando un préstamo para una fábrica de plástico,
ya podría saber qué puedo hacer con otras fábricas de plástico. Pero yo si estoy evaluando un préstamo a un pobre, no me sirve, porque el otro pobre y el otro pobre van a ser completamente diferentes del primero que he observado. La transacción financiera entonces tiene que superar ciertas barreras. Los textos de finanzas de los países en desarrollo hablan de problemas de información asimétrica, de falta de incentivos o de poder hacer valer el incentivo a que se paguen y se cumplan las obligaciones, la ausencia de juzgados, de cortes donde se pueda ejecutar un contrato de crédito, y la covarianza y la distancia. La distancia ya un poco la he mencionado. La covarianza tiene que ver con el hecho de que hay eventos que hacen que todos obtengan resultados buenos o malos al mismo tiempo. Entonces, la inundación en Bangladesh hace que el cliente número 1 pierde su cosecha, y el cliente número 2, y el número 3, y el número 100, y el número 200 son covariantes, varían en la misma dirección. O a todos les va bien, o a todos les va mal al mismo tiempo. ¿Cuál es la innovación de las microfinanzas? La tecnología tiene que resolver esos problemas de distancia, información, incentivos, etc. Para resolver la distancia, la banca tradicional dice: aquí está mi agencia en Salta, y si usted tiene interés, señor cliente, venga, aquí estamos, venga. Y si usted quiere que le demos un préstamo, voy a pedirle información dura. Información dura es información que está cuantificada y que cualquiera puede leer exactamente de la misma manera. Un estado financiero auditado lo lee cualquier contador, cualquier asesor de crédito de la misma manera. Un estudio de factibilidad o un score paramétrico en el crédito de consumo. Todo esto cambió con las microfinanzas. Es un cambio de paradigma total. En lugar de decirle a los clientes, vengan, las microfinanzas dijeron, voy, nosotros vamos. Lo vamos a visitar en su casa, en su negocio, en su parcela. Y vamos no solo como distancia geográfica, sino que vamos a hablar su idioma, vamos a conocer las normas, la cultura de este lugar. Aquí nosotros vamos. Entonces, esto de venga, vamos, es un cambio de paradigma fundamental en la historia de las finanzas. Pocas veces en la historia de las finanzas había ocurrido algo así. Y la forma de resolver los problemas de información es no con información dura, sino con información blanda. Y ahí hay tres cosas que están pasando. Primero, la información se recoge in situ. Yo voy a estar ahí, a donde usted vende su cerveza, señora, donde usted produce su maíz, señor campesino, etc. Ahí es a donde vamos a conversar, ahí es a donde vamos a evaluar. No va a ser una sola visita, una sola vez que voy a hacer esto, o no voy a hacerlo con cada transacción simplemente, sino que lo que me interesa es ver cómo se comporta usted a lo largo del tiempo. Y le voy a poner especial atención, no tanto al valor de la casa que usted me podría hipotecar, sino a sus características intangibles. ¿Cómo es su creatividad? ¿Cómo es su entusiasmo? ¿Cómo es su deseo de trabajar duro? ¿Cómo es su reputación en su vecindario? ¿Cómo se presenta usted? Y a partir de esos atributos intangibles voy a tomar la decisión de crédito. Y luego necesitamos que devuelvan lo que les prestamos. Y entonces en la banca tradicional siempre el incentivo a
que pague es amenazarlo con que perdería algo si no paga. No me paga el préstamo de vivienda, me dio una hipoteca, le quito la casa, pierde la casa. Le presté para el automóvil, no me puede pagar, le quito el automóvil. Un pequeño al lado. Yo he encontrado que los norteamericanos tienen que ser las personas más aburridas del mundo. Porque yo los veo cómo pasan todas las noches muertos de risa viendo a unos señores que llegan a llevarse el carro, a llevarse la refrigeradora, reposicionando las garantías a medianoche, ojalá sin que nadie los vea, ¿verdad? Bueno, eso es eso es una manera de hacer las cosas también. Y las quiebras, que podría ser quebrarle la pierna, que es también un método de recuperación, o el bankruptcy, ¿verdad? Okay. Y si no, pues lo llevo a juicio y ahora visito a un abogado. Y claro, los abogados han tenido que estudiar mucho y han hecho cursos de especialización aquí en el colegio y entonces dicen, bueno, necesito recuperar este préstamo, es un juicio ejecutivo, ¿cuánto me va a cobrar? Y el abogado le dice, bueno, adelánteme 4,000 pesos, $100, ¿no? Por ahí, más o menos. Adelántame $100. Y entonces, que le presta, que hace préstamos de microfinanzas, le dice, ah, caramba, pero es que lo que tengo que cobrar es $50. Entonces, terminó ahí la posibilidad de usar los juzgados. Y claro, hay algunos países como un país vecino al norte de ustedes, donde al que meten a la cárcel es al que quiere cobrar y no al que debe, pero esa es otra historia. En las microfinanzas, lo que se puede perder cuando no se cumple con el contrato es algo intangible. Es crédito de un grupo de señoras y una de ellas toma el dinero y se emborracha y no puede pagar y las otras señoras tienen que pagar por ella. ¿Qué perdió esa señora? Perdió la reputación. ¿Y qué importa que haya perdido la reputación? Las otras señoras le van a decir, ajá, tu hija con mi hijo no se casa, ¿verdad? O no me prometas que me vas a vender la cosecha porque no te creo. Y entonces eso es muy fuerte. Y se pierde sobre todo el valor presente de la relación. Y esto es en lo que yo he escrito mucho y he insistido. En las microfinanzas, la innovación central es la creación de una relación. Las microfinanzas son una fábrica de relaciones. Y son relaciones directas, cara a cara, mutuamente valiosas, donde cada una de las partes en la relación adquiere ciertos derechos y ciertas obligaciones. El deudor tiene la obligación de pagar el préstamo, pero si paga puntualmente, existe la presunción de que cuando él regrese, la próxima vez, lo van a atender y posiblemente le van a ofrecer mejores condiciones que cuando vino la primera vez. El acreedor tiene el derecho de que le paguen, porque si no recupera su patrimonio no va a poder seguir haciendo, no va a poder seguir buscando su visión, si es una entidad de microfinanzas, pero tendría la obligación de hacer la promesa de que va a estar ahí cuando el cliente regrese, una promesa creíble. Y solo puede hacer esa promesa creíble si es sostenible, si es sustentable.
Una organización que no es sostenible, cuando el cliente regresa un año después y ya no está ahí, entonces no ha cumplido su obligación la institución. O si el deudor piensa, siente que esa entidad no va a ser sostenible, ya no tiene incentivos para comportarse puntualmente. El miembro de una cooperativa se monta en el bus y va a ir a la ciudad a pagar su préstamo. Y cuando va viajando en el bus, escucha una conversación entre otros dos cooperativistas en el asiento de adelante y uno le está diciendo al otro: ¿sabes qué? Parece que la cooperativa va a quebrar. ¿Qué hace ese que escuchó esa conversación? Se regresa, no paga. Él piensa que, o se percata de que si paga, cuando necesite el dinero para sembrar el año entrante, ya no va a estar ahí la cooperativa. Y entonces él da media vuelta y dice: me autopresto, porque ya la cooperativa no me sirve, no es sostenible. Dos pequeños detalles. Las microfinanzas son relaciones cara a cara, directas, mutuamente beneficiosas, amenazadas en este momento por los cambios en las tecnologías de información, de comunicaciones, de manejo de datos, la automatización de los servicios, los pagos por teléfono móvil, las decisiones de crédito basadas en la minería de datos. ¿Cuántos amigos tiene Facebook? ¿Cuántos tiene en LinkedIn? ¿Cuántos tiene en Instagram? ¿Cómo son esos amigos? Ok, ya ahora le presto, ¿verdad? Ese es el Big Data. Okay. Esto es muy impersonal y esto destruye relaciones. Entonces, hay muchísimas oportunidades de digitalizar cosas porque reduce costos, aumenta productividad, etcétera. Ya de esto no les voy a hablar más. Y hay también algunos desafíos. Si no hay conectividad, no se puede hacer las generaciones antiguas no tienen confianza, les da miedo, muchas veces han sido engañados, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Fundación Microfinanzas BBVA, que tengo el honor de presidir, es una entidad autónoma del grupo financiero BBVA al que pertenece el Banco Francés en Argentina. Ese grupo se preguntó, como parte de nuestro ejercicio de responsabilidad social corporativa, ¿qué podríamos hacer? Y se dijeron: haremos algo que tenga que ver con nuestra propia actividad para devolverle a algunos de los países donde operamos o países semejantes algo de lo que nosotros hemos ganado. Y entonces crean una fundación que por la legislación española tiene que ser completamente separada y autónoma del banco, del grupo financiero. Le dan una dotación en ese momento de 200 millones de euros, nombran una junta directiva en la cual fui nombrado desde el inicio. Nos dicen: hagan microfinanzas. Y ese hagan microfinanzas, y bueno, ¿qué podemos hacer con estos 200.000 euros? Podemos prestarlos, pero son solo 200.000, o podemos apoyarnos, apalancarnos y desarrollar una cartera varias veces ese monto, y lo vamos a hacer comprando algunas entidades de microfinanzas en América Latina, de las cuales en este momento hay 6 en 5 países, donde la filosofía central, dos temas. Uno, queremos hacer finanzas productivas por la siguiente razón: para que el crédito en particular
le sirva a alguien para aliviar la pobreza, ese que recibe el crédito tiene que contar con una oportunidad productiva que le permita mejorar sus condiciones, pagar el préstamo, pagar los intereses y generar un excedente que, acumulándolo a lo largo de los años, le va a permitir ir mejorando su condición. ¿Y cómo podemos hacer eso? Que no es nada fácil, ese era el mensaje, es muy difícil. Necesitamos diferentes tipos de conocimiento, y acá es indispensable contar con conocimiento local, cómo son los clientes, cómo es el entorno, cómo son sus flujos de producción, sus cadenas de valor, etcétera, etcétera, su cultura, por un lado. ¿Y qué sabemos nosotros desde Madrid? Bueno, sabemos cosas más generales sobre sistemas de información, sobre métodos de control interno, sobre cómo acceder a los mercados de capital internacional para conseguir más fondos. Y entonces pensamos, hagamos un matrimonio virtuoso. Vamos a comprar estas entidades, vamos a dejar en su lugar a las personas que las han venido manejando. Los gerentes son las mismas que eran de las ONGs anteriores, con sus redes de contactos, etcétera, etcétera, y les vamos a inyectar lo que nosotros podemos hacer mejor que ellos. Vamos a inyectar nuevos sistemas informáticos, evaluación de procesos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en este ejercicio de las relaciones hay tres cosas que querríamos alcanzar. Queremos estar cerca, conocer a los clientes, se dice hoy en día poner al cliente en el centro, minimizar costos de transacciones, desplazamientos, etc. Queremos reconocer que no todos no son iguales, sino que son muy diferentes, mediante métodos muy finos de segmentación de la clientela para atender muy diferentes tipos de clientes y ofreciéndoles todo el menú de servicios. Y vamos a usar la tecnología para reducir costos, para hacer más sencillas las transacciones, etc. Bueno, y con eso, ¿qué cambió? Una de las cosas que cambió es en cómo resolvemos el tema de la distancia. Entonces, el tema de la distancia, a nuestros clientes, y ahora van a ver cuáles son las entidades, les decimos, siempre vamos a ir. Siempre vamos a tener una relación personalizada. Pero cuando vayamos, vamos a llevar la sucursal con nosotros. Y llevar la sucursal con nosotros significa que vamos a llevar todo lo que se necesitaría saber en una tableta. Ahí en esa tableta va a estar toda su historia con nosotros, todas sus calificaciones en el buró de crédito, pero van a estar otras cosas que también interesan mucho. ¿Cuáles son los pronósticos de clima? ¿Irá a haber un niño en Piura, Perú, este año? ¿Cuáles son los precios esperados del café? ¿Cómo es? ¿A qué distancia? Una ubicación georreferenciada. ¿A qué distancia estamos del mercado? ¿A qué distancia estamos del camino? Aquí, en este momento en que estamos sentados con usted, con la tableta. Y una vez que le decimos, ahora cuéntenos su familia qué hace. 1, 2, 3. Unos siembran, otros cuidan llamas y alpacas, otros hacen etcétera, 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 y cuáles son los precios y demás. Y entonces, uno por uno, cada uno según lo que su familia hace, cuántos son, etcétera, etcétera, generan unos flujos de caja, unos flujos de fondos a lo largo del año. En la época de la siembra necesitan gastar mucho. En la época de la cosecha tienen el bolsillo lleno. Y entonces nosotros creamos un contrato individualizado, uno por uno, para cada uno de esos hogares, que le dice, me va a tener que pagar solo muy poquito en la época de la siembra porque usted casi no tiene excedente. Y me va a pagar un montón en la época de la cosecha, y así sucesivamente. Y esto es lo que usted puede manejar en vista de su flujo de fondos y demás. Entonces, es un contacto directo
apoyado en una herramienta digital, pero el contacto no es por Skype, sino que es cara a cara con el apoyo de la herramienta digital. Gracias a eso, al día de hoy, bueno, a junio del 2018, tenemos 2 millones de clientes en América Latina. Son Banca Mía, que es la más grande, Banca Mía en Colombia, la Financiera Confianza en Perú, el Banco de OPM en República Dominicana, Fondo Esperanza y Emprende en Chile y Microserfín en Panamá. De esos 2 millones de clientes, 900.000 son clientes de crédito, y entonces en el círculo de adentro, o tal vez acá, podemos ver que de esos, estas son cifras a diciembre del 17, hay solamente un 13% que son clientes nada más de crédito. Hay un 53% que son clientes solo de ahorro. Ajá, y esto incluso no es tan marcado como en otras partes se ha observado. Hay muchísima más demanda por facilidades de depósito, por formas eficientes, convenientes, seguras de ahorrar, que por el crédito mismo. Eso lo aprendí en Indonesia, con el Banco Rakyat, en República Dominicana, etc. Entonces, más de la mitad de nuestros clientes son solo clientes de ahorro. 34 más 53, todos esos son. La línea gris, esos son clientes solo de ahorro. Estos son clientes de ahorro y crédito. Eso quiere decir que 34 más 53, 87% tienen depósitos. Y que 13 más 34, 47% tienen crédito. Es mucho más grande la población de depositantes que la población de deudores. Y hay acá estas zonas verdes, 21, 24, 27%, que han adquirido un seguro voluntario. Todo lo que nosotros hacemos, pensamos, es voluntario. Si quiere depositar, bien; si no quiere, no; si quiere seguro, bien; si no lo quiere, no. Pensamos que la dignidad del cliente requiere que respetemos su propio criterio, preferencias y decisión. Son todas transacciones voluntarias. Un segundo. Se fue. Okay. Nos enfocamos en clientes vulnerables. ¿Okay? Esta es la línea de pobreza extrema de cada uno de los países según el gobierno de ese país. Esta es la línea de pobreza. Y nosotros hemos definido para nuestro ejercicio una línea de vulnerabilidad que es 3 veces la línea de pobreza. Entonces, tenemos clientes extremadamente pobres, vulnerables y no vulnerables. Y acá está la composición. En general, arriba de 80%, en estos 10 años un promedio como 85% de nuestros clientes son vulnerables. Estos que ya han salido de la pobreza, pero que están debajo de 3 veces la línea de pobreza. 20% pobres, pero no extremadamente pobres. 10% extremadamente pobres, entonces son 30% pobres, otros 50 y tanto por ciento vulnerables, y menos del 20%, el 15%, que ya, habiendo sido nuestros clientes, les fue tan bien que pasaron más allá de la línea de vulnerabilidad. ¿Cuán pobre es esto? Nuestros clientes extremadamente pobres tienen un ingreso que es más o menos una tercera parte de la línea de pobreza. Eso representa $51 al mes por persona del hogar. $51 al mes por persona es menos de $2 al día. Posiblemente menos del 1.9 dólares al día que el Banco Mundial tiene como nueva línea de pobreza. ¿Verdad? Es $51 para 30 días, ¿no?
y eso los coloca a 1/3 de la distancia de nada hasta llegar a la línea de pobreza. Los pobres están a 3/4 partes de la línea de pobreza. Están aquí en este rango. Con un ingreso de $81 por persona al mes, eso no llega a $3 por día. Son realmente pobres. Luego están los vulnerables, que están 1.7 de la línea, y ya los que han salido. Segunda observación, que ahora la voy a mostrar más. Estos puntos más oscuros son los datos para las mujeres, y estos puntos menos, un poco más claros, son los datos para los hombres. Y en todos los casos están un poquito más arriba, más lejos de la pobreza, los hombres y las mujeres, particularmente en esta zona de vulnerabilidad. Y esto lo vemos acá muy claramente. Esta es la diferenciación por género de los extremadamente pobres entre nuestros clientes. 78% son mujeres. Es la mujer en extrema pobreza la más necesitada, la más frágil, ¿verdad? La que más debiéramos insistir en ver cómo atendemos. Y ustedes pueden ver cómo, conforme se reduce el nivel de pobreza, ya cuando estamos hablando de los vulnerables que ya salieron de la pobreza pero siguen vulnerables, ya no es 78 sino 52% que son mujeres. Y arriba, donde ya está más allá de la vulnerabilidad, más de la mitad, 60% de nuestros clientes son hombres. Entonces, aquí hay clarísima la conexión entre pobreza y género. Aquí están las ventas, crecen de 1.200 a 2.400 más o menos, a un 16% anual. Les va en promedio cada vez mejor, pero no todo les va muy bien y otros les va mucho mejor que eso. El 17% sus excedentes per cápita al año, sus activos aumentan de $5.000 a $14.000, a un 24% al año. Un poco para ubicarlos, y esta es una distinción que posiblemente sea la diferencia más importante entre la India y América Latina, ¿verdad? Un oficial de crédito en una entidad latinoamericana gana varias veces el salario de un oficial de crédito en la India, no sé cuántas, pero muchas. Entonces, nosotros tenemos préstamos promedio de $1.200, 2 millones de clientes, una cartera total de unos 1.500 millones.